que lo hagan, le hagan tag a un amigo o a alguien más, lo compartan para que muchos puedan ser alcanzados. Lo importante en este punto es el mensaje. Aquí, yo como el pastor, todos nosotros como iglesia, pues sí contamos, pero realmente en un décimo plano. Aquí el protagonista de todo este asunto es Cristo. Amén. Así que le damos la bienvenida a todos los que estén en Facebook a la manera de la Embajada del Reino, con un fuerte, fuerte aplauso para ellos. Y vamos al tema. El nombre de esta prédica es: hágase en mí según tu voluntad. ¿Sabe quién dijo eso? Hágase en mí según tu voluntad, ¿verdad? O sea, hay siquiera dos personas que podemos recordar fácilmente que dijeron eso: María en su famoso Magnificat, y también Cristo, Jesús, cuando dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Hágase en mí según tu voluntad. Todos nosotros que nos encontramos hoy aquí reunidos tenemos muchas cosas en común. Tenemos que trabajar para vivir, tenemos que pagar una renta, ya sea una hipoteca, un mortgage o una renta. Tenemos quizá necesidad de un auto para transportarnos. Tenemos necesidad de alimento físico todos los días y también de alimento espiritual. Y bueno, ¿cuántas cosas podemos encontrar en común entre los que aquí estamos reunidos? Otra cosa que nos une, y nos une bastante bien, es Cristo. Es el amor a Dios, es el amor a Él. Y debería unirnos, y que tengamos todo eso en común, el deseo de conocerle, el deseo de entender verdaderamente quién es Dios, quién es Jesús, quién es Cristo, cómo es la obra del Espíritu Santo en nosotros. El deseo vivo de entender el mundo a la manera de Dios, de ver a los demás de la forma como Dios los ve. Porque es que yo no sé si a usted le parece que ya es suficiente de estar juzgando a los demás a la manera mundana, a la manera de lo que el mundo nos ha enseñado. En eso, en ver a la gente, en ver el mundo, en leer el mundo, interpretar las circunstancias a la manera de Dios, también nos unimos con Dios. Él quiere que le conozcas. Dios quiere que le conozcas y que le conozcas a profundidad, y lo ha hecho posible. ¿Lo ha hecho posible de qué manera? Por eso Él se nos revela a nosotros. ¿Cómo se nos revela? ¿Cómo creen que se revela Dios a nosotros? ¿De qué manera? Come on, ustedes deben saber. En el Hijo. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Eso le dijo Jesús a Felipe. Felipe, tanto tiempo conmigo y me dices muéstrame al Padre. Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y por eso en Hebreos dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, nos habla hoy en el Hijo. Él se nos revela en el Hijo, Él nos habla en el Hijo, Él gobierna a partir del Hijo. Con eso en mente, sabiendo que ya nos fue dado el modus operandi, la clave de acceso al conocimiento de Dios en el Hijo, entonces, ¿qué es lo que obstaculiza al hombre de Dios hoy día, al Hijo de Dios hoy día, para que conozca a Dios? ¿De dónde viene ese gran obstáculo? ¿De dónde viene la confusión respecto a los eventos de la vida? Porque estamos claros que todos amamos a Dios, ¿sí o no? ¿Usted ama a Dios? Ok, yo también lo amo. Todos queremos entender a Dios, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere entender a Dios? Yo también. Pero entonces, ¿por qué nos confundimos cuando cosas en nuestra vida ocurren? Que me despidieron del trabajo, que se me dañó el auto, que perdí un familiar. Sucesos, hechos, acontecimientos en la vida que me hacen cuestionarme a Dios, cuestionar a Dios. A todos nos pasan diferentes cosas, pero una persona juzga de una manera ese acontecimiento en su vida y otra persona la juzga de otra manera. Y entonces, ¿por qué la diferencia? Yo le tengo la respuesta y espero que
a partir de ahora se pueda entender qué es lo que pasa. Las improntas que el mundo nos da en el alma son las que impiden que podamos entender a Dios de una manera completa. Improntas, es decir, venimos ya con una página impresa respecto a ciertas cosas, venimos ya con un carácter impreso respecto a ciertas cosas, y eso hace que respondamos de esa manera. Esas son las improntas del mundo, y recuerde que en el mundo está incluida la religión. Soy un guerrero a ultranza, defensor del entendimiento de los hijos de Dios, y nada más nocivo, nada más dañino que la religión para poder entender a Dios. Sí, le hablo desde la perspectiva pastoral. Cualquiera me dirá, pero pastor, hablando en contra de la religión, absolutamente estoy en contra de la religión, absolutamente. Es lo más oprobioso que le ha pasado al mundo, es lo más oprobioso que tiene el ser humano, y desafortunadamente el ser humano siempre buscará la religión para poder encontrar a Dios, y Dios no se encuentra en la religión. Jamás lo podremos encontrar ahí, jamás. Nunca usted podrá encontrar a Dios en una religión, porque de hecho Cristo no vino a fundar una religión, no vino a crear una religión. Él vino a salvar lo que se había perdido, Él vino a dar a conocer al Padre, Él vino a rescatar, Él vino a transformar, pero no a formar una religión. Él vino a establecer una iglesia, su iglesia. Y no es la iglesia de un pastor, no es la iglesia de un apóstol, no es la iglesia de nadie, es la iglesia de Él, y eso debemos respetarlo. Entonces tenemos unas improntas que el mundo nos da, unas enseñanzas, una cultura, y esa es una subcultura. Yo, ya lo conocen todos, nací en Colombia, en Bogotá, en un barrio de clase media baja, y allí aprendí, por efectos de la autodefensa, aprendí a defenderme por mí mismo. Aprendí rudimentos del mundo, de cómo responder ante las agresiones, de cómo responder ante la bondad, de cómo responder ante la maldad, de huir de ciertas cosas y apegarme a ciertas otras. Aprendí un lenguaje, tengo una cultura culinaria, entre comillas, ¿cierto? Me gusta ciertas cosas, que si el arroz, que si… Cuando llegué aquí a Estados Unidos, de hecho, yo nunca había comido una tortilla, jamás había probado una tortilla, no la conocía. Y aquí vine a conocer una tortilla, porque no era mi cultura. Y entonces allí venía con un idioma, español. Me enamoré del español desde muy pequeño. Bueno, sigo siendo pequeñito, pero desde muy niño. Que no se rían, hombre. Llego a Estados Unidos y vengo aquí a encontrarme con un idioma español que para mí era completamente atravesado. Y así nos pasa a todos. Venimos de nuestro país con un español X, y aquí encontramos que, y fue un nuevo lenguaje, aunque era mi mismo idioma, era un nuevo lenguaje. Y así ocurre con el reino. Venimos con una impronta del mundo y llegamos al reino y nos damos cuenta que hay un lenguaje completamente distinto. Yo sé que a usted le reta mucho, de repente a muchas personas cuando vienen por primera vez a la congregación, les reta que aquí nadie les dice Dios le bendiga. ¿Y aquí por qué no dicen Dios le bendiga? ¿Será que no creen que Dios le bendice? No, sí, creemos que Dios le bendice. Lo que pasa es que sabemos que ya Dios le bendijo. ¿Ok? Ya. Entonces no quiero negarle su realidad al decirle Dios le bendiga. Aquí normalmente no nos tratamos de hey, hermano Gabriel, hola hermana Maraya, ¿cierto? Entendemos que todos somos hermanos. Y yo lo tomo desde mi punto de vista familiar. Yo a mis hermanos no le digo hola hermano Fernando, hola hermano César, hola hermano Carlos, hola hermana Judith, así se llaman, ¿no? Estoy dando información familiar del pastor. Pero no les digo hermano a cada rato, porque son mis hermanos, entonces los doy por sentados, son hermanos míos, para que los voy a identificar cada vez. Son lenguajes religiosos, improntas que van ahí, que empiezan a negar mi realidad en Cristo, y por eso es importante que lo reconozcamos. Cuando vengo con improntas religiosas, ¿qué es lo primero que en la religión le dicen a una persona cuando está enferma? Debe estar en pecado. ¿Sí o no? Debe estar en pecado. Algo tiene con Dios que todavía no. No, los cuerpos se enferman.
Los cuerpos se enferman, Dios los sana, claro. Ahora, una correcta mayordomía del cuerpo evitará enfermedades crónicas, pero no es problema si alguna vez estamos con alguna indisposición del cuerpo. Así que el mundo nos enseña unas cosas, nos muestra una cultura que se vuelve un reto a la hora de entender la cultura del reino, a la hora de entender las cosas de Dios. Y hoy vamos a descubrir de qué manera eso va a cambiar toda vez que podamos entender la cultura del reino. Lo primero que quiero decir es que esto es una cuestión de naturaleza. Cuestión de naturaleza. Cada naturaleza tiene su propio lenguaje, trae sus propios códigos de vida, sus habilidades. Y todas las habilidades, todas, las habilidades de los seres vivientes son limitadas en todas las naturalezas, excepto en una sola, la naturaleza divina. La naturaleza divina no tiene limitaciones. Guarde esto en su mente porque esto le va a servir muchísimo para más adelante en el servicio usted identificar de qué se trata esta prédica. La naturaleza divina no tiene limitaciones. Se lo voy a repetir. La naturaleza divina no tiene limitaciones. ¿Lo captó? Ok. Guárdelo en su mente y en su corazón, atesórelo eso. La naturaleza divina no tiene limitaciones. Vamos ahora a Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Le hago una confesión. Mi versículo favorito de la Biblia, Romanos 12, 2, pero se lo voy a leer desde el 1. Creo que es de lejos el versículo que a mí en la vida más me ha iluminado. Romanos 12, 1, 2. Así que hermanos, claro, el apóstol allí habla de los hermanos porque está identificando la audiencia, ¿ok? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De nuevo le digo, él identifica la audiencia. ¿A quién le escribe? A los hermanos, es decir, a los que son hijos de Dios, ¿ok? Aquí nos identificamos todos como hijos de Dios, ¿verdad? Ok, o sea que esa carta sí es para nosotros. Que nadie le engañe con temas religiosos y superfluos. No, es que es para los romanos, no. Se trata de los hermanos. Así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, mas transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3 características de la voluntad de Dios expresadas en un versículo: agradable, buena y perfecta. Buena, agradable y perfecta. ¿Le parece bueno eso? Es muy bueno, es muy bueno. Pero ahora, empecemos a notar algo. Allí dice que tenemos un culto racional, ¿ok? Y nuestro culto racional es presentar Dios es nuestro culto racional, pero debemos practicarlo de esta manera, presentando nuestros miembros en sacrificio vivo. Ese es el tema. El sacrificio, cuando es vivo, tiene un grave problema, y es que por efecto de la preservación de la especie, todo sacrificio que sea puesto en el altar del sacrificio, si no está amarrado, va a tender a huir del altar del sacrificio. ¿Va conmigo? Siempre el sacrificio va a tender a huir porque quiere preservarse, es un instinto de preservación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros, como un sacrificio vivo a Dios si no están atados? Ahora, ¿cuál es la atadura que debemos tener? ¿Cuál es el amarre que tenemos para poder llevar mi cuerpo, todos mis miembros, como sacrificio vivo al altar del sacrificio? Recuerdo, esto es lo que está diciendo la Escritura: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios es mi culto racional. Voy a presentar mis miembros. ¿Cómo debo amarrarlos? Con la
palabra. Si no hay ese amarre con la palabra, entonces fácilmente yo me voy desligando del asunto. Aquí me quieren matar. Yo como que mejor me voy, hasta luego. Y hemos visto en otros servicios que vienen ligados al mismo tema, que nosotros todos los días somos contados como oveja al matadero. Dice, por tu causa somos contados como oveja al matadero. Y es que todos los días algo nuestro tiene que morir, algo tiene que ser llevado a la pila del sacrificio, para que siempre que muere algo de la vieja criatura, le damos espacio a algo más de la nueva criatura para que se manifieste. La nueva criatura ya está instalada en nosotros, pero necesita que algo de la vieja criatura muera para que eso de la nueva criatura pueda manifestarse. Y luego dice, no os conforméis. Ahora, quiero decirle, la palabra racional, el culto racional aquí es de lógicos. La palabra griega es lógicos, que viene de lógico, es decir, un razonamiento correcto de acuerdo al lenguaje o de acuerdo con el lenguaje. Logos, palabra. Entonces, lo que nos invita Romanos 12:1 es a razonar a la manera de Dios. Razonar a la manera de Dios, pensar a la manera de Dios. Y usted me dirá, uy, eso es muy difícil, pastor. Sí, es difícil desde tu mente humana, natural, limitada, pero no es difícil desde la mente de Cristo. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo no sé si usted puede reconocerlo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Dáselo fuerte a Dios, porque si para mí está bien, pero para Dios está como muy poquito. Ok, lo que me dice aquí es que no me puedo conformar a lo que el mundo me ha explicado de Dios, a lo que el mundo me ha dicho de Dios y a lo que es mi corto entender. A Dios lo tengo que entender desde la naturaleza divina, y esa naturaleza divina, lo vamos a comprobar hoy bíblicamente, ya está en nosotros. Yo creí que alguien se iba a poner contento. Nosotros todos tenemos la naturaleza divina, todos. De una manera tremenda, eso está ahí. ¿Por qué me pide Dios que no me conforme? ¿Qué creen? ¿Dios es un Dios injusto, castigador? ¿O es un Dios benévolo, misericordioso, capaz de entregar a su Hijo para que suba a la cruz y nosotros todos seamos perdonados? Y ya no solamente perdonados, sino restaurados, sino solamente restaurados, sino llevados a otro nivel. Ahora se lo voy a mostrar. Bueno, quiero que vaya por favor a Deuteronomio 28, versículos 1 al 14. El pastor Pedro va a predicar sobre Deuteronomio y eso es Antiguo Testamento. No se preocupe. Deuteronomio 28, 1 al 14. Y los que le dieron la nomenclatura a esto empezaron el capítulo diciendo bendiciones de la obediencia. ¿Okay? Ahí dice bendiciones de la obediencia. Acontecerá, dice la palabra, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vaya siguiéndole el rastro a esto porque es muy importante. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esto es resultado de escuchar atentamente la voz de Dios. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. No voy yo a perseguir bendiciones, no necesito, las bendiciones me van a alcanzar. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Si esto se hubiera escrito en el siglo XX, diría bendita tu empresa, benditos tus computadores, bendita tu tecnología, etcétera, etcétera, benditos sus productos. Pero estamos hablando de una cultura pastoril, agrícola, etcétera. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti.
Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Cuando guardares los mandamientos y anduvieres en sus caminos. Wow. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Wow. Que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Esto en el mundo religioso diría: es palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Ok, y así es. ¿Ha escuchado usted que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre? ¿Verdad que sí? Luego entonces esto como que no ha cambiado mucho, ¿verdad? ¿O será que se ha cambiado? Vamos a ver si ha cambiado o no ha cambiado, y en qué ha cambiado, si es el caso. Entonces esto viene en lo que conocemos como Antiguo Testamento, pero es parte de un viejo pacto. ¿Ok? Antiguo Testamento, parte de un viejo pacto. Pacto mosaico, está en Deuteronomio. Deuteronomio es la segunda ley, por eso le pusieron Deuteronomio, porque era una repetición de la ley que viene en el Levítico. Entonces Deuteronomio, deutero 2 veces, repetición, copia, nomio es economía, ley, y está ahí, por eso es Deuteronomio. Ahora no es Deuteronomios, es Deuteronomio, la segunda ley. ¿Ok? Esto se entiende como un canon que va dirigido a la vieja criatura. ¿Va conmigo? Esto está dirigido a la vieja criatura, y vamos rompiendo aquí cosas. La vieja criatura es vieja criatura, está viciada conforme a los deseos engañosos de la ley. Lea Efesios 4, 21, 24. Está viciada. Viciado es nulo. Ahora, este era una criatura que necesitaba de un código externo para poder conducirse de una manera correcta. Código externo para poder conducirse de una manera correcta. Y era una criatura, como le digo, viciada. Pero entonces ocurre algo. La cruz. Qué maravilla es la cruz. Es un antes y un después. El mundo reconoce esto de esta manera. El mundo dice antes y después de Cristo. Y la iglesia, que es la llamada a entender y vivir en esa realidad, parece que no lo entiende. Lo decimos antes y después de Cristo, pero no entendemos que hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Y el después de Cristo se lo voy a mostrar ahora mismo. Hebreos 9, 11 y 12. Hebreos 9, 11 y 12. ¿Va conmigo ahí? ¿Lo tiene? Ok. Dice allí: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. De los bienes venideros. ¿Cuáles eran los bienes venideros? Recuerde Deuteronomio 28. Sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es un sacrificio que se hizo, y de ese sacrificio se obtiene eterna redención. Ahora, ¿qué es eterna redención? Ya no me debo al pecado. Pero es eterna, no es temporal, es eterna. Por eso me plantea el tema de los sacrificios. No hay necesidad de esos sacrificios nuevamente. Allí el pueblo llevaba unos animalitos para sacrificar,
y en base a sus pecados el animal debía ser de X o Y manera, pero una vez que el animal era sacrificado, se empezaba un nuevo ciclo, un nuevo año. Ay, me descargué de mi pecado, ahora sí, el pecado se lo llevó el animalito se murió, mi pecado quedó limpio, pero empieza un nuevo ciclo, vuelve la burra al trigo y mi compadre a la cebada. Ya, otra vez yo para allá, a pecar de nuevo, a empezar otro ciclo de año. Por eso hemos dicho, año nuevo, vida nueva. ¿En serio? Si no hay nueva criatura, ¿qué cuento de nuevo año? Si no hay nueva criatura, ¿para qué nuevo año? Es decir, no hay nuevo año. Pero entonces, todo esto de los sacrificios queda anulado porque Él, con un solo sacrificio, según dice Hebreos 10:14, hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora vaya al versículo 13 y 14. Y dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne por un tiempo, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, está en mayúsculas, el Espíritu Santo, mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si eso no opera en el campo de la conciencia, si mi conciencia no es afectada por el sacrificio, de nada sirve que usted diga yo soy de Dios, de nada sirve que usted diga yo soy cristiano. Aquí su conciencia tiene que ser completamente afectada, sabiendo que la conciencia de pecado, de obras muertas, está completamente limpia. Ya no hay caso, ya no tiene caso. Esto va completamente en contra de la conciencia de la vieja criatura. Hay una conciencia de nueva criatura y una conciencia de vieja criatura. Es que la sangre del cordero es absolutamente suficiente para limpiar todos sus pecados, pero también su conciencia de pecado. Hay que entender pecado y pecados. Pecado es el fruto, pecado es la raíz del mal, la raíz del asunto. Y pecados es el fruto de esa conciencia. Eso lo explicaremos más adelante, pero por ahora quédese con eso. Ahora mire el versículo 15. Así que por eso es mediador de un ¿qué? Nuevo pacto. Y eso es lo que predicamos, nuevo pacto. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, ese que leímos en Deuteronomio, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dígame, ¿le gustaría recibir esa promesa? ¿Ya la recibió? ¿Usted llamado o no es llamado? ¿Somos llamados, sí o no? Debemos entendernos como llamados. Si no nos entendemos como llamados, entonces estamos todavía errando un poquito el asunto. Y si yo le digo a usted que usted es llamado y usted de repente dice, a ver, pastor, ¿cómo es eso de que soy llamado y a qué soy llamado? ¿Y cuándo me dice Dios que soy llamado? Vaya a Romanos 8:28. Vaya a Romanos 8:28 para que se dé cuenta qué hace Él con los llamados y por qué esto es muy superior a lo que leímos en en Deuteronomio. Romanos 8:28. Y allí de nuevo el título que le ha puesto el nomenclador de esto es más que vencedores. Y me gusta, no estaría en contra de ese título. Y esto dice Romanos 8:28. Y lo vamos a leer hasta el 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ok, entonces ahora debo estar conforme a su propósito, no conforme al mundo. ¿Recuerdan Romanos 12:2? No nos conformes a este siglo. Entonces ahora, ¿a qué me debo conformar? Al propósito del llamado. Conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, esto es muy importante. Familia, sintonícese con esto. Ojo, iglesia, sintonícese con esto. En su espíritu, por favor, se lo pido. Deje ya los rositos que dejó en la casa, lo que tiene que hacer mañana, la ropa que se va a poner, la tarea que quedó pendiente. Suelte eso ahora, necesito toda su atención aquí. Porque a los que antes conoció también los predestinó.
Ojo, esto no es doctrina de la predestinación solo porque sí, todo está predestinado. No, hay una razón, una sola predestinación. ¿Cuál es? Se la va a soltar la Biblia ahí adelante. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, ¿qué? Conforme a su Hijo. No os conforméis a ese siglo, pero conformamos al Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Wow, ¿cómo así que también llamó? Sí, ese es su llamado. ¿Somos llamados, sí o no? Ok. Y a los que llamó, a estos también justificó. Entonces mire todo este viaje que nos da la Biblia respecto a nosotros, a lo que somos hoy día. Ojo, nos conoció, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a su Hijo. Predestinación de la que no podemos escapar. Y si estamos aquí es porque somos llamados. Entérese, porque si no se entera probablemente no va a operar en esa surrealidad. Entérese. Usted fue conocido, fue predestinado para que fuese hecho conforme al Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ok? Eso es lo fuerte de Dios. Y dice que a los que predestinó para que fueran hechos conforme al Hijo, a esos también los llamó y a esos también justificó. ¿Qué es justificó? Les quitó completamente toda mácula de pecado. Eso es ser justificado. Les quitó todo el pecado. Y a los que justificó, a esos también glorificó. No puede ser. Tremendo, tremendo. ¿Usted sabe lo que es un hijo de Dios glorificado? Padre, glorifícame ahora como me tenías glorificado antes de que yo viniera aquí. Eso dice Jesús. Y dice, ya te he glorificado y te volveré a glorificar. Y te glorificaré aún. Y nosotros estamos glorificados. ¿Sabe qué es eso? Ha puesto a morar en nosotros su naturaleza divina. ¿Se acuerda lo que le dije que era tuviera en su mente? ¿Qué era? ¿Alguien? Le dije, reténgalo en su mente, se lo voy a repetir, se lo voy a repetir, se lo voy a repetir. La naturaleza divina no tiene limitaciones. ¿Sí se acuerda? La naturaleza divina no tiene limitaciones. ¿Dónde está la naturaleza divina? Allá arriba, más allá del sol. Aquí, en tu corazón y en el mío. Cerca de ti está la palabra, cerca de tu boca y de tu corazón. Esta es la fe que predicamos. Nosotros somos hijos de Dios. La naturaleza divina vive en nosotros, mora en nosotros, habita en nosotros. Y estamos glorificados, familia. Eso es la glorificación. Es que cada criatura da cuenta de su gloria. Una estrella es distinta a la otra en gloria. ¿Por qué? Porque una brilla más que la otra. Y cada uno de nosotros tiene en nosotros la gloria de Dios. El pez tiene su gloria, nada. El ave tiene su gloria, vuela. El perro tiene su gloria, bate la cola y ladra. Nosotros tenemos nuestra gloria, la gloria de Dios, manifestar la presencia divina que habita en nosotros en cada cosa que hacemos. Eso es lo que queremos y esa es la gloria nuestra. Hasta ahí todo bien. Romanos 8, 28, 30. Pero lo voy a llevar por un caminito para terminar con esto. Efesios 1, 3, 4. Recuerde que allí en Deuteronomio se le exhibía a usted las ventajas, los resultados, el fruto de la obediencia. Ahora Efesios 1:3 y allí dice, estas bendiciones te perseguirán, ¿sí o no? Ok, Efesios 1:3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Cómo? ¿Está seguro, pastor, que está leyendo bien? Estoy seguro que estoy leyendo bien. Nos bendijo tiempo pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es que en Cristo está toda la bendición que podemos aspirar, toda la bendición que podemos imaginar, toda la bendición que pudiéramos pedir. Él tiene más para darte que tú para pedirte. Cuando tú pides te quedas corto, porque Él te bendice en Cristo Jesús con toda bendición espiritual. Y Él te bendice de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que todo lo que tú puedas pedir, pensar, imaginar, se queda corto frente a lo que Él te puede dar. Porque todo venía ya expresado en Deuteronomio 28, pero aquí se cumple y tiene su cumplimiento. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, que lo que usted vio en Deuteronomio 28 era
Algo que estaba expresado a una criatura que está en un paréntesis. En un paréntesis, una criatura que todavía no conocía cómo fue conocida, pero nosotros ya conocemos cómo fuimos conocidos. Nos lo informa Romanos, pero es importante que lo entendamos y nos metamos ahí. Y dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué te hace a ti ser santo y sin mancha? Pregunto, ¿qué es lo que te hace ser santo y sin mancha? ¿Que estás hoy aquí? ¿Que vas a diezmar? ¿Que vas a veintemar? Es profético, ¿no? Ok, ¿qué te hace a ti? ¿Fuiste ayer al hospital a visitar a un enfermo? ¿Partiste el pan con un pordiosero? ¿Le diste limosna a alguien? ¿Eso te hace santo? ¿Eso te hace bueno? No. Eso es una manifestación de lo que Él hizo en ti. Pero lo que realmente te hace santo y sin mancha es el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz por ti, por mí y por todo aquel que crea. Eso es lo que nos hace santos. Y por eso Efesios 1, 3, 4 es una bendición abierta a todo aquel que crea en la obra consumada de Cristo en la cruz. Y eso es el resultado. Efesios 1, 3 es el resultado de haber creído, no de haber hecho. ¿Ok? No de haber hecho. Nuestras obras en cuanto a la carne son como un trapo de inmundicia frente a los ojos de Dios. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero una vez que estamos en Cristo, ya no nos presentamos nosotros mismos ante Cristo. Se presenta Cristo ante Dios, se presenta Cristo ante Dios. El obediente, el que por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Va conmigo? Ok, ahora te voy al regalo del día de hoy, para que te lo lleves a tu casita, lo medites una y otra vez. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Wow, ¿nos han sido qué? Nos han sido dadas. O sea que también eso es tiempo pasado. Eso ya ocurrió, ¿verdad? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la ¿qué? Naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La gran noticia que trae estos dos versículos es que nosotros somos participantes, es decir, tenemos una parte de la naturaleza divina. Una parte de la naturaleza divina. Ahora, la naturaleza divina es tan sabia, tan suficiente, que una parte es suficiente. ¿Estará conmigo de acuerdo en eso? Una parte es suficiente. Lo voy a plantear de esta manera. Si estoy en una fiesta, como la que haremos aquí en febrero 1 y 2, no perdemos tiempo para publicidad, ¿verdad? Y hay una torta, un pastel muy rico. ¿De cuál le gusta? ¿De zanahoria? ¿De 3 leches? ¿De qué le gusta? ¿De vainilla? ¿De chocolate? Lo que sea. Hay una torta, la vamos a repartir entre 200 invitados. Cada quien le dan un pedazo. ¿Usted cree que a cada quien le va a saber distinto? O si es de zanahoria, a todos nos sabe zanahoria. A todos nos sabe, es suficiente. Estamos siendo partícipes de su naturaleza divina. Así que cada uno de nosotros es portador de esa naturaleza. Ahora, volvamos a lo que le pedí recordar al principio. ¿Qué es eso? La naturaleza divina, ¿qué? No tiene límites, no tiene limitantes. Entonces, Karen, ¿tienes limitantes? Wow, alguien entendió. Gabriel, ¿tienes limitantes? Maraya, ¿tienes limitantes? ¿Alguien tiene limitantes aquí? ¿Limitantes? ¿Alguien? No. ¿Por qué? No porque es Che, no porque es Cristian,
No porque es Liz, no porque es Pedro, no, es porque en cada uno de nosotros habita la naturaleza divina, y la naturaleza divina no tiene limitantes, familia, no tiene limitantes. Pero es que hay que apartarnos de movernos en la naturaleza adánica para poder empezar a movernos en la naturaleza divina. Esto va mucho más allá de cualquier religión. Esto no es venga aquí, vamos a hacer un llamado al altar, hoy vas a arrepentirte de los pecados que tenías. Eso ya quedó zanjado en la cruz, familia. Eso ya fue resuelto. Ahí ya no tiene caso, porque de lo contrario entonces cambiamos un ritual por otro. Nosotros aquí como cristianos evangélicos pues ya no creemos que hay necesidad de arrodillarnos frente a un confesionario y decir: Padre, yo me confieso esta semana, miré a mi vecina. Uy, hijo mío, ve y reza 3 Padres Nuestros y 5 Ave Marías. Haz 2 rosarios. No, pero nosotros hemos cambiado ese ritual por el llamado al altar. ¿Cierto, sí o no? Entonces, ahora es tiempo de que te reconcilies con Dios. Ya estás reconciliado. Ahora es tiempo de que te restaures. Ya estás restaurado. Recuerda Romanos 8:28: a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a su Hijo. El Hijo no tiene pecado. El Hijo no tiene pecado. El Hijo es simple y sencillamente ya probó la obediencia. Jesús es uno, Cristo es otro. Jesús es el precursor de Cristo, y Cristo es el que se instaló en cada uno de nosotros. Jesús es 100% hombre, atado completamente a la obediencia del Padre, y por eso se dice de él que por lo que padeció aprendió la obediencia. Y allí en Deuteronomio 28 decía claramente las bendiciones de la obediencia. Pero él aprendió la obediencia y ahora está instalado en ti y en mí. Ya es una lección aprendida. Eso ya es una lección aprendida, pero para el que es maduro en Cristo. Para el que no viene aquí a que le prediquen condenación, infierno. El infierno está reservado para los demonios, no para los hijos de Dios. Escúcheme. Y Romanos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero no es que tú, por estar en Cristo, no tengas ninguna condenación para ti. Es que no tienes ninguna condenación en ti mismo. No hay posibilidad que tú condenes a otro, que tú juzgues. Lo tuyo es predicar un evangelio de gracia. Lo tuyo es afectar ambientes. Lo tuyo es cambiar ambientes donde quiera que llegues, porque donde tú llegas ha llegado la presencia del Hijo de Dios, ha llegado el enviado, ha llegado el ungido. Tú tienes una unción. Pero en la religión le dice: hay una unción en este lugar. Yo siento una unción en este lugar, y le empiezan a preparar el ambiente emocional para decirle: esa unción de este lugar dice que tú harás esto y aquello y aquello. Pero ¿sabes qué? La unción no está en este lugar. La unción está en tu corazón. La unción está en ti. Tenemos todo. La unción del Espíritu Santo está en nosotros. La unción vive en nosotros y permanece en nosotros. La unción no está en este lugar cuando el lugar está vacío. La unción está en este lugar cuando tú llegas, y la unción deja este lugar cuando tú te vas. La unción no está en este lugar. La unción no la trae el pastor. La unción la traes tú y la traigo yo. Pero no por el hecho de ser pastor la traigo. Tú la traes por el hecho de ser hijo de Dios. Que te dejen de manipular. Pastor, ore por mí porque usted sí tiene más unción que yo. Déjate de creer en mentiras. Yo oro contigo, no oro por ti. Yo no tengo nada más que ofrecer de lo que tú tienes que ofrecerle a Dios. Si es que en verdad le has creído, si es que en verdad le sigues, si es que en verdad estás en Cristo Jesús. Lo contrario, todo lo que es de más de eso es nada más que mentira y manipulación. Amados, esa es nuestra posición. Esa es nuestra posición. Deuteronomio era un código profético, hablado a una criatura viciada, pero era un código profético para la criatura en perfección, que es la criatura en Cristo. Eso era Deuteronomio 28. Por eso dice: pero estando ya presente Cristo. Pero estando ya presente Cristo, no se distraiga, no se conforme. No se conforme al mundo, confórmese al Hijo. Vaya por más, no se negocie por menos. Óigame, si usted tiene un título profesional y va a pedir un cargo que amerite sus habilidades como profesional, y usted ha visto allí que el salario para ese título profesional es de tanto,
No, hombre, ahí cualquier 20 por hora, 25 por hora, 30 por hora. ¿Usted se va a negociar por menos? ¿Verdad que no? No, ¿por qué? Porque usted sabe lo que vale. Y usted fue comprado por un altísimo precio. Ese es el valor que tiene usted. A usted lo compró la preciosa sangre de Cristo. Recuerde lo que le prediqué alguna vez. Ay, qué hermoso, la preciosa sangre de Cristo. No, recuerde algo. Yo sé que a las mujeres les encanta oír la palabra preciosa. Les encanta. Ay, estás preciosa. Sí, uy, me estás diciendo linda. No, preciosa tiene que ver con precio. ¿Ok? Preciosa tiene que ver con precio. Preciosa es de un precio muy alto. No tiene nada que ver con belleza, tiene que ver con precio. Y esa preciosa sangre de Cristo nos compró a nosotros. Por nosotros, por ti, por mí fue pagado un altísimo precio. No te conformes. No te conformes por menos. No te vendas por menos. Tú vales mucho. Tú no eres un pecador redimido. Tú eres un hijo de Dios engendrado. Engendrado, no por voluntad humana, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios. Ahí fuiste engendrado y Él te engendró. Esa es tu nueva naturaleza. Camina en ella, vive en ella, muévete en ella, piensa en ella y actúa como tal. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo, y donde llegas tú, ha llegado la unción, ha llegado el mismo Dios. ¿Herético? No. Bíblico. Ya depende de si lo crees. Si te parece que eso es muy alto, te invito a revisar tu teología. Si te parece que eso está acorde a lo que dice la Escritura, entonces hemos avanzado algo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, familia. Yo espero que este mensaje haya caído en un corazón que quizá se estaba preguntando: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Que quizás esté preguntando: ¿por qué no tengo más? ¿O por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurrió aquello? Recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Solamente que en nuestra impronta humana, en nuestros sentidos humanos, cuando nos ocurren ciertas cosas, solemos pensar que son desastres. Y realmente es porque no entendemos el mundo a la manera de Dios, los hechos a la manera de Dios, y no entendemos la voluntad de Dios, siendo que nos ha declarado que es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Hay muchas cosas que nos pueden ser desagradables y no atinaríamos a entenderlas como la perfecta y agradable voluntad de Dios para nuestra vida. Pero inquiriendo con Dios, preguntando del Espíritu, llegarás a la respuesta correcta. Yo no puedo darte todas las respuestas en un solo servicio, y es muy posible que no tenga yo, como pastor, como ser humano limitado en mis capacidades, todas las respuestas que necesites. Pero el Espíritu Santo, la naturaleza divina, que no está limitada, tiene todas las respuestas para ti. Vamos a darle gracias a todas las personas de Facebook que están con nosotros. Despedimos esta transmisión y entramos ahora en tiempo de oración bien íntima aquí todos.